La Comisión Europea no intervendrá en el sector lácteo pese a la caída de los precios, algo que se entiende en cierta medida, pero con reservas, porque la situación de mercado en el resto de Europa no es la misma que en Galicia. Somos o país que menos estamos cobrando leite nestes momentos. Por eso el sector pide a Xunta y Gobierno Central que se pongan manos a la obra. Unha administración ten que ir algo máis alá que poñer encima da mesa cales son os problemas. Precisamente a esa administración le pedimos que os resolva. Mientras tanto, el producto se malpaga y los costes de las explotaciones crecen y se hacen inasumibles. Lo saben bien los productores, son los que sostienen un sector que a durísimas penas les da para vivir. Estamos no límite, os que non temos inversións, porque os teñen inversións están nun punto que xa non dan pagado. Y es que el litro de leche se paga 28 céntimos cuando dicen debiera ser como mínimo de 10 céntimos más. ¿Por qué Galicia es la comunidad en la que peor se le paga al productor? Es algo que a los afectados se les escapa. Pois non o sei, porque é máis malo non é porque as fábricas traen o leite envasar a Galicia e poñenlle no cartón leite de Galicia. Se fora malo non lle poñían, Y recuerdan que el problema está entre ellos y el mercado. Que non é tanto subir ao final no supermercado 6 ou 7 céntimos o litro de leite, que non... Y con este panorama... Penso que a xente vai empezar a pechar. Unións Agrarias asegura que en este momento las granjas gallegas pierden cada mes 13 millones de euros.